Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Muy buenas tardes, amigos. Hoy les traigo una gran amiga de la casa y amiga personal nuevamente, que ya estaban pidiendo su presencia y lo comprendo porque siempre tiene cosas interesantes para contarnos, que es la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora de la Universidad George Mason en los Estados Unidos, autora del libro bestseller Los Zetas, columnista del periódico Sin embargo en México y compañera, por supuesto, todos los martes, o la mayoría de los martes cuando no se encuentra de viaje o expedición, como en esta oportunidad, de nuestro querido maestro y colega Rubén Luengas. Guadalupe, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Nico. Siempre un placer estar contigo y siento que te conozco de muchísimo tiempo, de otras vidas y de muchos años. De verdad que siempre es un placer estar en un programa con una persona tan inteligente, tan brillante como tú. El placer es mutuo. Guadalupe, comencemos con México. Si no me equivoco, hoy se define el candidato de Morena para las elecciones del año próximo, del partido de Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Sí, es interesante, ¿no? Porque Andrés Manuel López Obrador, con su movimiento de la Cuarta Transformación, ha cambiado los términos de la narrativa con relación a las elecciones. Entonces, no es el candidato presidencial, sino va a ser el coordinador de la Cuarta Transformación. Entonces, realmente él quita, ¿no? de la retórica, de la narrativa, más bien, esta palabra de candidato presidencial o candidata presidencial, que va a ser el tiempo de mujeres. Ahorita vamos a explicar eso, pero sí, el día de hoy se va a decidir, supuestamente hay una encuesta, y pues ya está un poco enredado, porque te voy a comentar, el día de hoy se va a decidir a las 5 de la tarde, si no me equivoco, pero ya hay un enredo, ¿no? Que Julio Astillero lo pudo identificar. Él envía un tweet y nos comenta que el Consejo de Morena puso antes de la medianoche, de ayer, que ya se habían contado las boletas, ¿no? Y luego borra el Consejo de Morena este tweet o este X, el mensaje de X, o no sé cómo se llame ahora, y después Mario Delgado dijo que solamente dijo que llevaban el 35%, ¿no? Fue muy interesante, más bien, minutos después de que pasó eso, él dijo que llevaban 35%, entonces ya como que ya empezaron así con el pie medio chueco, ¿no? Entonces, sí, vamos a ver qué pasa, están saliendo encuestas, algunas dicen que que Marcelo Ebrard lleva la delantera, cuando la mayor parte de las encuestas decían que la señora Sheinbaum, que muy probablemente va a terminar siendo la ganadora de la encuesta, porque probablemente así lo ha decidido el presidente. A mí no se me quita de la mente estos conceptos del viejo PRI, ¿no? Como dicen. Es muy oscurantista este proceso, muy raro, muy irregular, si uno lo compara con las primarias de los Estados Unidos o de la Argentina, que ya es una cosa extravagante porque son obligatorias, abiertas, todo el mundo tiene que ir a votar, pero no está nada claro qué es lo que ocurre. ¿Nos podría explicar un poquito cómo se supone que funciona? Pues una especie de encuesta a afiliados. Ok. No es muy transparente el proceso, me parece. Bueno, es algo muy importante porque nosotros tampoco estábamos acostumbrados, no es una cuestión formal, no tenemos primarias como en Argentina o con los Estados Unidos, fue un proceso que se decidió y de hecho las reglas se decidieron ya al final de cómo iban a contender supuestamente estos precandidatos, se podría decir, o precandidatos a coordinador, no precandidatos presidenciales, precandidatos a coordinador. Esto se hace por la encuesta, por una encuesta. Y este tema de las encuestas de Morena, para elegir cualquier tipo de candidato, por ejemplo, a gobernador o cualquier cargo de elección popular, hay un aparato de encuestas dentro del partido donde se realiza esta encuesta a los miembros del partido, a los afiliados del partido. Entonces, supuestamente, por eso se eligen ciertos candidatos, muchos de ellos no han sido, bueno, han sido miembros obviamente de otros partidos, porque el partido Regeneración Nacional, el partido Movimiento Regeneración Nacional, que es un partido y es un movimiento, yo escribí de hecho coautoré un artículo sobre el partido, más o menos entiendo
cómo se generó, cómo se creó y sus principales principios, ¿no? Es muy, muy interesante. Lo escribí con Ricardo Rafael y se va a publicar un libro sobre partidos políticos que va a publicar el Colegio de México y el Centro de México-Estados Unidos de la Universidad de Rice. Entonces, es interesante que este partido es un partido nuevo, ¿no? Que fundó Andrés Manuel López Obrador. Y hubo todo un movimiento que empieza con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, pero se concreta en el año 2015. Y bueno, en 2018 con las elecciones del 2018 que dejan al presidente Andrés Manuel López Obrador a cargo del país, bueno, dejan a López Obrador a cargo del país, pues aquí es donde se empieza a expandir, pues empiezan a ganar y todos estas batallas que ha ganado el partido, pues hacen de esto un movimiento partido muy interesante, obviamente liderado por una sola persona, pero con afanes supuestamente de continuar sin esta persona o con la persona detrás, ¿no? Con Andrés Manuel López Obrador detrás, porque nadie dentro del partido tiene la capacidad que tiene Andrés Manuel. Si el partido sigue, es por este sistema donde se elige al mejor candidato a través de encuestas. ¿Quién es el candidato más fuerte o que se percibe como más fuerte? Pues este es el que va, aunque haya sido priista, aunque haya sido panista, aunque haya estado en las internas de los otros partidos y no haya ganado y se enojó, pero es el más fuerte, pues se elige, ¿no? Y este sistema de encuestas ha sido muy cuestionado precisamente porque se han elegido candidatos que han estado en el PRI o en el PAN o están vinculados con algún escándalo, ¿no? Bueno, casi todos los dirigentes de Morena son expristas, empezando por López Obrador. Vienen del partido de la dictadura perfecta. Y luego pasaron por el PRD, además, muchos de ellos, como por ejemplo Ebrard y también López Obrador, claro. Algunos, exactamente. Algunos, porque realmente ese es un partido, como le llaman, que lo cacha todo, ¿no? En la jerga de partidos políticos. Y muy parecido, digamos, es una versión moderna, ¿no? De esta dictadura perfecta de alguna forma, o quiere ser, pero la cosa es que todavía no sabemos cuál va a ser el futuro del partido, porque ahorita está sujeto a la gran figura del gran líder. No me gusta utilizar mucho esta palabra porque desdibuja de alguna forma este fenómeno único, ¿no? Excepcional, que es Andrés Manuel López Obrador. El populismo, el populista, el populismo en América Latina ha sido, pues, han sido movimientos que tienen que ver con la construcción de la sociedad en nuestro continente. Pero Andrés Manuel López Obrador sí es un fenómeno. Nadie como Andrés Manuel, ni no lo estoy de ninguna manera ensalzando, ni creciendo, ni mucho menos, pero sí ha sido un fenómeno que no hemos tenido en muchísimo tiempo, ¿no? Él se equipara a Lázaro Cárdenas, o sus seguidores lo equiparan a Lázaro Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas, que fue el que nacionalizó la industria petrolera. Y de alguna manera, pues se retoman la cuarta transformación. ¿Qué es la cuarta transformación? En México se percibe, y lo perciben ellos, que ha habido tres importantes transformaciones en el país. Una tiene que ver con la independencia, el movimiento de reforma, la separación iglesia-estado y la Revolución Mexicana. Y él dice que esta es una cuarta transformación, que se equipara, según él, a los tres principales movimientos sociales, políticos y económicos, las grandes revoluciones de alguna forma en el país, ¿no? Él lo equipara, es su transformación, es su cuarta transformación. Y de alguna forma, con el avance militar, podríamos estar hablando de una cuarta transformación. Realmente es bien interesante porque después de la revolución sale el PRI. O sea, realmente mayores atribuciones políticas y administrativas a las Fuerzas Armadas, que son aliados claves de López Obrador, lo hemos hablado ya en alguna oportunidad en el pasado. Pero bueno, por otro lado, también hemos hablado que ha sido prácticamente nula la conquista de soberanía, que es parte de su retórica nacionalista, pero ha continuado con una subordinación definitiva a la política de Estados Unidos, a la geopolítica de Estados Unidos. Exactamente. Y también, de alguna manera, no solamente eso, sino a la agenda de Naciones Unidas, la agenda para el 2030. O sea, realmente
realmente los grandes amos del mundo, los hombres del poder, muchos de ellos que tienen sus headquarters en Estados Unidos y también con vínculos a las otras grandes potencias, pues lo vemos, ¿no? En uno y el otro candidato y en la tercera candidata de oposición. O sea, México, dentro y fuera de Morena, está asociada a los Estados Unidos. No solamente el movimiento de Andrés Manuel, sino también la candidata y la candidatura de la oposición, que siempre ha estado... Sacando a Monreal y a Dan Augusto López, que realmente están ahí haciendo bulto, Ebrard y Sheinbaum son los dos perfiles más globalistas de un partido que de por sí es muy globalista, total, igual que Xóchitl, que va a ser la candidata de los principales partidos opositores unidos. Entonces, estos tres jugadores principales hasta el momento, de los cuales va a quedar uno en Morena y Xóchitl por parte de la oposición, son increíblemente obedientes a estos intereses, ¿no? Totalmente. Me sorprende, por ejemplo, Ebrard, ¿no? Un hombre de Carlos Slim, desde que estuvo en el gobierno de Salinas de Gortari, que de hecho fue fue el único político que pudo ir a visitar Slim cuando le dio un ataque del corazón en Texas, que estaba internado para que no lleguen los periodistas a molestarlo, como Carlos Delgado. Delgado, Slim es Delgado en inglés. Carlos Delgado, yo es como... Delgado, sí, claro. En el Instituto del Corazón de Texas, y Ebrard le lleva un ramo de flores, ¿no? Y después hacen un negocio trágico que se cobra muchas vidas. Claro. Particularmente, para mí, un asesino, porque esa línea 12 mal construida por Slim se llevó muchas vidas durante la gestión de Ebrard, ¿no? Luego, el derrumbe fue posterior, si no me equivoco, ¿verdad? Pero sí, y él estuvo exiliado, o sea, él realmente tuvo que salir huyó a Francia, estuvo prófugo además. Exactamente. Pero antes, o sea, antes de esto, que es una tragedia y lamentable, por supuesto, él fue nombrado mejor alcalde del mundo por City Mayors, que es una organización londinense financiada por los Rothschild, y presidió la red global de ciudades seguras de las Naciones Unidas. Exacto. O sea, un tipo que terminó con una gestión delincuencial, además regalaba terrenos, usted contó me contó alguna vez, ¿no? De los beneficiarios. Pero regalaba terrenos a gente que no necesitaba terrenos. Absolutamente. Ese es el punto. Sí, pero una gestión totalmente desastrosa que termina con un evento sangriento, que además después Sheinbaum encubre, creo que por disciplina partidaria, era ponderado por las instituciones internacionales como si fuera un gran gestor. Y bueno, de allí que sea el canciller, ni más ni menos, o haya sido hasta que renunció el 12 de junio, de López Obrador, ¿no? La figura que articula la política internacional mexicana. Exacto. Ahora, Sheinbaum, a mí me llamó mucho la atención, ella entrega a su marido, corrupto, que presumiblemente, bueno, un matrimonio tendría Carlos que saber... Timas. Exactamente, la entrega porque tiene una lealtad superior al líder, ¿no? Claro. Claro. Muy interesante también esa figura, y es una mujer que fue becaria orgullosamente de la Fundación Rockefeller y que juega mucho con el sionismo. Ella es de ascendencia y también con el feminismo hasta cierto punto. Porque como ella es mujer y de ascendencia judía, ya cualquier ataque es misógino y antisemita. He visto Mira, es bien interesante que ella no lo hace directamente. Y eso es bien interesante, ¿eh? Te voy a decir, eso es bien interesante porque sí ha habido como toda una discusión que creo que está fuera. Ella es arropada, obviamente, por estos grupos. Y todos sus seguidores y sus principales voceros juegan más con el feminismo que con la parte sionista. De hecho, el apoyo que tiene de la comunidad judía es un apoyo del lado de alguna manera, no directo. Y esto es bien importante entender, porque esto no lo vamos a ver, pero sí lo que podemos estar viendo, porque también la comunidad libanesa, y eso es bien interesante. Carlos Slim, de hecho, Carlos Slim le apuesta a todos, pero le apuesta más duro al que va a ganar. Eso lo hizo en el 2006, lo hizo en el 2012 y lo hizo en esta ocasión. Él, de hecho, en el 2006 apoyó al PAN y apoyó a Andrés Manuel, pero cuando vio que ya Andrés Manuel al final ya, el día de las elecciones, pues bueno, le quitó el ojo, pero siempre lo apoyó siendo
siendo el jefe de gobierno en ese momento, Andrés Manuel López Obrador y Carlos Slim, cuando estaba a cargo de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador era muy cercano a Carlos Slim. Solo para poner contexto para los no mexicanos que nos están mirando, probablemente lo conozcan, yo hice un documental el año pasado, Carlos Slim es el hombre más rico de México, un magnate que en su momento llegó a ser el hombre más rico del mundo, que tiene una fortuna que creció al calor de los gobiernos sucesivos, se convirtió en un protagonista central de la política y la economía mexicana en el gobierno de Salinas de Gortari, donde estaban, por ejemplo, quien luego fuera un jefe de asesores de AMLO, que fue Alfonso Romo, ¿verdad? Sí. Y Ebrard en ese gobierno. Y desde entonces, como dice Guadalupe, tuvo relaciones íntimas con toda la clase política, especialmente con los que ganaban en las elecciones. Absolutamente. Además, un hombre que ha extendido sus redes, es socio de Bill Gates, ha extendido sus redes a través de las telecomunicaciones y los medios de comunicación en toda América Latina. También tiene fuertes inversiones en Estados Unidos, así que es un jugador de primer nivel de la élite. Y además, un hombre peculiar porque su hijo financia a la derecha. Exacto. Su hijo financió, por ejemplo, la película Sound of Freedom. Patricio Slim. Slim Domit. Entonces él es como que tiene el clásico rol del millonario moderno, que es apostarle a los progres porque son hegemónicos, pero también a través del hijo ayuda a la derecha religiosa, hay vínculos que lo unen a Vox en España, etcétera. Así que pone huevos en todas las canastas. Un paradigma, ¿no? Déjame explicarte eso, para que también los que no son mexicanos entiendan por qué Carlos Slim llegó a ser el hombre más rico del mundo y es el hombre más rico de México, es por la privatización de las telecomunicaciones y del monopolio de telefonía. Telmex, Teléfonos de México. Durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, se hicieron varias privatizaciones, obviamente privatizaciones hacia los magnates, hacia los amigos del político en ese momento. Y desde este proceso de privatización viene desde Miguel de la Madrid con los préstamos del Fondo Monetario y la condicionalidad del Fondo Monetario Internacional bajo el concepto del consenso de Washington, que de liberalismo no tenemos absolutamente nada, ¿no? O sea, toda esta retórica del neoliberalismo y no había nada de eso. O sea, todo en realidad se concentró en una camarilla de ladrones y de bandidos, ¿no? La privatización de los bancos y la privatización más importante fue la privatización de Teléfonos de México, porque era un monopolio. Todas las comunicaciones estaban pues, concentradas en quién se quedó con Teléfonos de México. Por eso se argumenta que Carlos Slim es el prestanombres de Carlos Salinas de Gortari hasta hoy en día. No sabemos cómo funcionó este acuerdo, porque en realidad quien se iba a quedar con Teléfonos de México iba a ser el hombre más rico de México. Era así. Por eso es bien importante entender de dónde vino este nuevo rico. Porque inclusive, aunque él tenía dinero supuestamente para comprar Teléfonos de México, no hubiera sido eso sin haberle dado esa concesión. O sea, para poder comprar esto, ¿no? Y esto es muy importante. Otra cosa sobre la derecha y Patricio Slim. La historia, porque obviamente Carlos Slim tiene otros hijos y Carlos Slim Domit, su hijo que es más cercano a él, que es el que es el heredero, vamos, de las telecomunicaciones, es diferente a Patricio. Patricio, la historia es que él tenía algún tipo de adicción, no recuerdo si al alcohol o a las drogas, entonces él en su recuperación se acerca mucho a la religión. No, yo creo que sí es un grupo cristiano, pero no estoy segura. Entonces, de ahí su movimiento con la derecha. Patricio Slim estuvo también y ha estado muy vinculado con otros empresarios mexicanos que también han estado muy relacionados con el PAN, con la derecha. Entre ellos, Lorenzo Servitje, que ya murió, que ahorita su hijo es el que tiene, o sea, son familias, ¿no? Esta empresa de panaderías de pan que es muy importante a nivel Latinoamérica. Y entonces ellos también con Cinépolis y una camarilla de empresarios que estuvieron muy, muy cerca del PAN, del Yunque, pero de la parte más a la derecha del Partido Acción Nacional. Entonces, para los que no entienden bien esto, ¿no? Entonces, la cosa es de que sí, por ahí, por ese bracito, está Sound of Freedom, está la relación con Abascal, la relación con Fox y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí, también Carlos Slim, en este momento, porque tú lo relacionaste con Marcelo Ebrard, pero en este momento, de la persona que está más cerca es de Claudia Sheinbaum.
Y esto ya Otro se ha venido indicador de diciendo. que Sheinbaum tiene las de ganar, ¿no? Otro indicador de que Sheinbaum muy probablemente va a ser anunciada como la ganadora de la encuesta el día de hoy a las 5 de la tarde. Es prácticamente un hecho. Obviamente hay un legislador que también su padre, creo, es el secretario de Turismo de Andrés Manuel López Obrador, el señor Torruco, y uno de estos diputados, que es el hijo del señor Torruco, ha estado así pegado a... Creo que lo hablamos en una ocasión tú y yo, ¿no? O fue con, creo que no, fue con Rubén. Entonces, él es muy amigo del señor Sylvester Stallone. Y este señor, pues, ¿Quién es amigo de Stallone? el torruco, el señor a ver si puedes poner el tweet, ¿no? De donde el señor Torruco está con Stallone y apoyando a Claudia Sheinbaum. De hecho, Stallone le manda una felicitación, le empuja a la señora Sheinbaum cuando empieza este proceso, ¿no? No me De digas. contienda por la coordinación de Morena, ¿no? De la cuarta transformación, digamos. ¿Cuáles son los...? Bueno, sorprende que la izquierda mexicana Ujú. ha construido su poder a partir de la alcaldía de México, ¿no? Exacto, Bastante centralista en ese sentido. exacto, Lo fue López Obrador, lo fue Ebrard, lo es ahora Sheinbaum. exactamente, ¿Cómo, exactamente. cómo haría usted un balance? Ah, por cierto, Ebrard fue el que legalizó el aborto en la Ciudad de México, ¿no? Ajá. Bastante chocante con la cultura mexicana muy católica, muy conservadora, que es algo que entendió López Obrador. López Obrador siempre jugando con ese cristianismo ambiguo, que no se sabe bien si es católico o protestante, Es etcétera. protestante. Es protestante, pero no lo aclaraba al principio. O Al sea, principio no lo aclaraba y de hecho él es muy cercano a Alejandro Solalinde, a este sacerdote, y yo una vez, en una ocasión, le pregunté a Alejandro y Alejandro decía que él era católico. Y es bien Solalinde, que hablamos también con usted, estaba con el tema de las caravanas migratorias y el costado un poquito más perverso de eso, ¿no? O no. Mira, al contrario, yo creo que a Solalinde siempre se opuso al movimiento de las caravanas. Eso fue lo que le costó Ahí su está, vínculo, a él ahí le me costó acordé. el vínculo con las Naciones Unidas y con todas Eran las... ellos los que lo marginaron, ¿no? Él tenía Exactamente, una... primero lo arroparon, Amnistía claro, Internacional lo arropó, hicieron todo un documental con él, le daban todo el apoyo, ¿no? Porque era parte, ¿no? de todo este proyecto. Él era parte, él fue apoyado por pues, los grupos relacionados con Amnistía y con Naciones Unidas, que tiene que ver pues toda la cuestión migrante, ¿no? La OIM y Naciones Unidas en particular, ¿no? Porque OIM y Naciones Unidas en la cuestión migratoria tienen un papel muy extraño, no es necesariamente lo mismo. Y Solalinde, pues fue después de que se opuso a las caravanas, pues sí cayó de la gracia de todos estos grupos, ¿no? Inclusive Diego Luna, que tiene también su vínculo con estos grupos, pues de repente pues ya no lo quería, ¿no? El Faro, el periódico El Faro de El Salvador, también que están relacionados toda con la el red de Soros, digamos. Sí, 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 la Primero red lo sola. usaron, primero lo Exacto, usaron, después lo descartaron. exacto. Primer programa que hicimos ya hace como 3 años, Guadalupe, donde usted nos Ujú. contaba, usted jugó un papel absolutamente central con sus investigaciones en el terreno, sobre el tema del tráfico de personas, el vaciamiento de territorios con recursos naturales estratégicos, pero lo más cruel de las caravanas en sí no es la cuestión migratoria, de la que yo siempre he sido un defensor, de la libre migración irrestricta. Vamos a seguir hablando de eso en el segundo bloque sobre Estados Unidos, pero lo que tenía era que estaban moviendo gente, mandándola a la frontera Exacto, prácticamente que a morir, como un intento de generar tensiones políticas durante el gobierno de Donald exacto, Trump, y exacto. sin importarles absolutamente nada No, de la integridad, de la seguridad física incluso de esas exacto, pobres personas, o sea, las exacto, que estaban utilizando como peones de ajedrez, exacto. ¿no? Como Pero bueno, correcto. nos estamos yendo un poco, disculpe Sí. por No, no, del no, no, tema. sí, lo de Andrés Manuel, ¿no? Y la religión en Andrés Manuel. Sí, Sheinbaum, es ahí simple. está, Sheinbaum, la Sheinbaum. gestión de Sheinbaum. Pues Ebrard, todo esto empezó porque dijimos Ebrard y el aborto. Mm. Sheinbaum, ¿cómo evalúa usted su gestión como alcaldesa de México DF? ¿Cuáles son sus medidas principales? Mira, es muy, muy interesante porque quien esté a cargo de la Ciudad de México siempre va a tener de alguna forma aciertos gratis, ¿no?
porque estamos hablando de una ciudad que tiene muchos recursos. Sí es difícil de manejar, pero tiene muchos recursos. Entonces, Claudia ha sido una gran empleada de Andrés Manuel, repitiendo todos los discursos de Andrés Manuel, su visión, siempre apoyando a Andrés Manuel. Entonces, como Andrés Manuel López Obrador es tan popular a nivel nacional, Claudia, y como es mujer, eso es otra cosa que también tenemos que entender de lo que va a ser esta elección. Porque toda la cuestión del feminismo y la era de las mujeres, y esto va a ser tremendo porque realmente va a ser probablemente desastrosa el gobierno de la siguiente persona que esté a cargo del gobierno mexicano, y va a ser una mujer, entonces probablemente va a ser una mala racha para las mujeres. Pero bueno, creo que ella, proyectándose de esta forma o proyectándola de esta forma, por un lado, la favorita de Andrés Manuel, la discípula de Andrés Manuel, la que realmente siempre ha sido leal a Andrés Manuel, y además de todo es una mujer, pues ahora le toca, ahora es tiempo de mujeres. Entonces, la percepción está muy cercana a Andrés Manuel y eso es lo que la hace a ella, eso es su acierto más grande. Ahora bien, en las intermedias mexicanas, el partido tuvo muchos desatinos, ¿no? Y también hay personas que se lo atribuyen a ella. Yo no se lo atribuyo necesariamente a ella, sino a sus operadores políticos, porque también es muy difícil operar la Ciudad de México. Y realmente ahí muchos de sus operadores operaron en contra del partido, porque ahí sí hubo un desquebrajamiento. Y Claudia no es una política brillante. Claudia brilla por Andrés Manuel, pero Claudia es una política mediocre, es una política desatinada, pero disciplinada. No es una política brillante, pero es disciplinada. Y con su única virtud ha sido esa lealtad hasta sobreactuada a López Obrador, con esto, por ejemplo, de entregar al marido corrupto, ¿no? Porque ya era insostenible la situación, no porque se hubiera enterado de un día para el otro. Es un evento increíble ese, que era López Obrador, dijo, tienen que entregar, y ella levantó la mano y dijo, mi marido. Yo leí la anécdota, era increíble. No fue necesariamente así, no fue que ella lo entregó. En realidad, el marido era corrupto y ya el escándalo fue tal que no lo tuvo que entregar. Simplemente lo que ella hizo fue hacerse a un lado. ¿Sí me entiendes? O sea, no estuvo con él, vamos, pero era insostenible la postura de los políticos que estaban muy cerca de Andrés Manuel López Obrador durante ese tiempo, porque además le estaban investigando todo, era 2006, cuando realmente las cúpulas empresariales estadounidenses, el poder transnacional, realmente estaba apostando por el PAN y no apostó por Andrés Manuel en ese momento. Ahora sí, y ha resultado ser un gran aliado de ese capital. Inclusive, sí, pero yo recuerdo, por eso le enfatizo por el valor literario, ¿no?, de la anécdota. O sea, lo que usted dice es completamente cierto desde lo estructural. Pero aquí está, yo tengo aquí la nota que lo cuenta. En 2004, Imaz era delegado de Tlalpan, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y cuando comienza este escándalo, el libro se llama El Rey del Cash. No sé si usted lo leyó. Ok, ese libro. A ver, bueno, ok. A ver, dime y yo luego te cuento el Rey del Cash. Ajá. Te termino rápido. López Obrador cuestionó en el grupo si alguien más sabía del encuentro con el empresario argentino corruptor que era este hombre Carlos Ahumada. Todavía no se había identificado, y más, ahora que lo veo, este es el comienzo de la purga interna antes de que estalle el escándalo. En ese momento, Sheinbaum entregó la cabeza de Imaz ante López Obrador, lo que le valió la confianza del tabasqueño, porque cuando hizo esta pregunta, la voz de una mujer se escuchó en el grupo. Era Claudia Sheinbaum confesando que su esposo, Carlos Imaz, entonces delegado de Tlalpan, también había visitado a Carlos Ahumada y había recibido dinero de él hace algunos meses. Sí. Con lo cual, en lugar de entregarlo a las autoridades, lo entregó primero a López Obrador. Y ahí es el comienzo, según el libro. Según el libro. Ajá. De ese acercamiento más íntimo. Por supuesto, Sheinbaum ya formaba parte del equipo de López Obrador, en ese entonces del PRD, ¿verdad? 2004. Absolutamente. Te voy a contar sobre ese libro, y mucho de lo que dice ese libro, yo no le tengo realmente mucha fe al libro, porque fue escrito por la esposa de una persona que supuestamente
estuvo muy cerca de Andrés Manuel López Obrador, la ex esposa, ¿no? Entonces fue utilizado mucho también como propaganda política de parte de la oposición y muchas de estas cosas son supuestos de conocimiento ya pues más íntimo, ¿no? A partir de la información que ella supo por parte de su esposo. Lo que realmente sucedió fue que la corrupción de IMAS en la delegación Tlalpan se conoció por medio de videos, por medio de, o sea, realmente eso salió a la luz pública y no tuvo que llegar Claudia a dar la cabeza. Pero, bueno, ese libro lo cuenta así y, bueno, eso supuestamente, mucho de lo que pasa en ese libro son como, digamos, rumores o ya cosas más que cómo saben los detalles y la mujer y todo, y ese tipo de cosas. Pero lo que sí es que, bueno, mira, cuando tú estás con un esposo y ya no te llevas bien y te importa más tu carrera política y tienes ambiciones políticas, pues realmente hasta contribuyes, ¿no? Pues sí, la verdad, te preguntan y dices que sí. Entonces, no sé qué fue lo primero que sucedió. Muy probablemente lo que sucedió es que lo captaron y ella dijo, pues sí. Entonces, apoyó, digamos, el descubrimiento de esto, ¿no? Y realmente, pues su grupo, lo de Carlos Imas, Carlos Ahumada y toda la saga de lo que sucedió previo al 2006, que le afectó, sí, a López Obrador, sí le afectó, pues sí fue también armado por parte de la oposición y dentro también del partido, ¿no? Creo que aquí fue muy interesante cómo algunos de sus enemigos políticos que alguna vez fueron sus aliados, pues salieron en toda esta saga. Y es bien interesante, la verdad. Pero El Rey del Cash es un libro muy poco serio que tiene bastantes mentiras, bastantes detalles que no pueden ser verificados, ¿no? Entonces, porque fue escrito. Bueno, pero yo le he escuchado lo mismo, y adicionando que esto tensionó mucho la relación con los dos hijos, porque Sheinbaum, sus dos hijos son hijos de Imas, a un señor que dice que es fundador de Morena también, y que le pega bastante. Claro. O sea, no solamente desde la oposición. O sea, parece como que la versión circula fuerte. Pero absolutamente, bueno. absolutamente. O sea, sí dio la cabeza, pero no necesariamente fue ella la que lo entregó, vamos, ¿no? O sea, no sabemos bien qué fue lo primero que sucedió, pero definitivamente ella no se colocó de su lado y ella, pues, probablemente le preguntaban y dijo que sí. Pero... Y usted dice, ella su mayor virtud política ha sido mantenerse muy cercana a López Obrador. Exacto, O sea, total. como Totalmente. preparando durante 20 años, preparándose como una heredera o proyectándose como una heredera, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante porque no se le veía como heredera hasta que llegó al gobierno capitalino. O sea, realmente como jefa de gobierno, como por ejemplo Marcelo Ebrard, era como jefe de gobierno, pues realmente, inclusive en el año 2012, él decide eh, reconocer a López Obrador por un pequeño margen que él había supuestamente ganado esta nominación y él decide pasarle, reconociendo el liderazgo de Andrés Manuel, la candidatura del PRD, cuando los grupos internos del PRD ya no estaban apoyando a López Obrador. Entonces él también pues reconoció la importancia del líder y esto se lo está recordando cada vez, porque dice que está cuchareada, que muy probablemente está cuchareada la encuesta, ¿no? Y que el mismo partido estaba operando para Claudia Sheinbaum. Eso lo acaba de decir hace ya un par de semanas Marcelo Ebrard. A Ebrard le tienen como más, me he dado cuenta, lo tienen visto dentro de Morena como un posible traidor. Muchos. Sí, es muy interesante porque los grupos más cercanos, Andrés Manuel López Obrador, los grupos más cercanos a, digamos, la dirigencia de Morena, que todo va por López Obrador, creo que López Obrador, y eso es la percepción, no estoy segura de lo que pasa en su cabeza, pero todo parece decir que él ya decidió quién lo va quién lo va a seguir en el gobierno, ¿no? Parece ser que desde que este show mediático con dinero, con tonterías, como espectáculos circenses, que es este proceso, ¿no? Para ver quién gana la encuesta, ¿no? Para que todos se pongan en una pasarela y hagan tonterías. Esto ya estaba decidido. Lo que quería decirte es que Claudia sí se ha preparado, sí ha seguido a Andrés Manuel, pero también Marcelo Ebrard se ha preparado y ha seguido a Andrés Manuel.
pero el tema es que sí, es percibido como un posible traidor. Su relación con pues grupos de poder internacionales lo hace mal visto por las bases de Morena. En realidad, y conozco varias personas y cómo piensan dentro del partido, y hay de todo, ¿no? Pero son interesantes porque no lo ven con buenos ojos, piensan que él podría haber sido como un Lenin Moreno en el caso de Rafael Correa. Así lo describen, ¿no? Se ve como que él no iba a seguir la transformación o no iba a ser tan dócil como sí lo iba a hacer Claudia. Y muy probablemente por eso Andrés Manuel se decantó por Claudia. Pero Claudia no era nadie presidenciable hasta que no llegó a ser jefa de gobierno. O sea, realmente esa es sus dos aciertos, es que llegó a ser jefa de gobierno, toda la visibilidad, todos los recursos, porque ella hace campaña desde que llega al gobierno de la Ciudad de México. Es la jefa. Y los medios públicos, ella construye también su imagen a través del medio público, Capital 21, y le hacen un muy buen trabajo. Realmente la catapultan muy bien y ella de forma disciplinada, porque tampoco es tan imbécil, digo, pudo haber hecho un peor papel, no es brillante, no es buena, no es inteligente. Bueno, sí es inteligente, pero no es así como una persona que pueda uno decir, bueno, esta señora va a llevar el país hacia otro rumbo, pero... Digamos que es hábil en lo que llamamos en el Río de la Plata la rosca política, ¿no? O sea, posicionarse, permanecer, escalar, identificar a los aliados que le van a servir, prescindir de los que no. Eso, más que la gestión en sí. Es que creo que no utilicé, a ver, voy a irme para atrás. Cuando dije no es inteligente, sí es una persona inteligente, digo, tiene una carrera de científica, eh, no es tan hábil, pero probablemente es más servil, es más disciplinada con lo que quiere Andrés Manuel, más que lista astuta, porque además parece ser bastante, pierde la calma, pierde la tranquilidad muy fácilmente. Si no está en un espacio manejado, no puede. Yo creo que si se hubieran hecho debates, y ella luchó mucho porque no se hicieran debates, o sea, Marcelo Ebrard le gana un debate a Claudia Sheinbaum, o sea, donde sea, ¿no? Porque ella siempre tuvo estos espacios, desde que fue jefa de gobierno, siempre muy cuidados, siempre muy preparados. No es una Eh, persona preparada para el debate político, a diferencia de Ebrard, que exacto, algunos libros se leyó, ¿no? Es un exacto, tipo más elocuente, además, por eso. exactamente, exactamente. Guadalupe, hay un texto que a mí me llama la atención, me parece interesante, de un académico de la Universidad de Anahuac, Jorge Santa Cruz, seguramente Uh -huh. Sí, le sí, 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 sonará, sí. sobre Universidad el de globalismo de Sheinbaum, donde cita una entrevista que le realizó el Diario Judío de México a Sheinbaum uh hace ya -huh. algunos años, y ella tiene un discurso, para mí una huella de sus vínculos con los Rockefeller, porque es calcado de lo que he leído en reportes de la fundación, pues ya hace muchos años, Interesante. incluso antes de que se promulgue la Agenda 2030, donde ella le dice al Diario Judío de México sobre la problemática del cambio climático que hay que avanzar a la transición de combustibles. Toda una pionera. Todo Y una pena. luego ella fomenta desde la alcaldía, lo cual no está tan en línea con la política energética nacional de López Obrador, por lo que usted me ha hecho entender, fomenta un poquito esto de subvenciones al diésel renovable, como que sienta algunas bases que podemos ver, ¿no? Que en un eventual gobierno de ella van a estar mucho más conectadas con las intenciones energéticas de ciertos lobbies que apuntan a esto, ¿no? A la liquidación incluso, o por lo menos a una progresiva sustitución del petróleo, lo cual económicamente muy bueno para México no va a ser. No, va a ser una tragedia. Mira, y esto es bien importante, y este tema sí lo conozco bastante bien, el tema de la transición energética o la energía en México. Andrés Manuel López Obrador siempre fue supuestamente el defensor de la nacionalización, estuvo en contra de la privatización de petróleos mexicanos, estuvo en contra de la política
de la política neoliberal, ¿no? Y de hecho él fomentó un movimiento con unas mujeres, las Adelitas, siempre también ha estado muy cerca de las mujeres, ha sabido jugar muy bien con las figuras, ha sabido jugar muy bien con el discurso, y él defendía el petróleo, ¿no? Esa revolución, ¿no? Él era de defensa del petróleo. De hecho, sus primeros 2 años en el gobierno, él estaba diciendo, yo no me voy a ir a energías renovables, yo me voy a ir a petróleo y gas, lo cual a mí me parecía bastante bien. México lo que tiene es petróleo y gas. Y entonces, si desarrollas esa industria, y era lo que él supuestamente iba a hacer, y entonces todos los medios de comunicación estadounidenses lo empezaron a criticar de una forma atroz, ¿no? Y obviamente todos estos diarios progres, o estos medios progres más bien, como The Nation, Jacobin, también The Guardian, este periódico, ¿no? Todos ellos, ay, no, bueno, todos los ambientalistas, ¿no? Toda esta gente internacional, de todos sentidos, ¿no? Los mainstream, el Washington Post, el Wall Street Journal, el New York Times y los medios supuestamente de la izquierda estaban en contra de Andrés Manuel López Obrador, unos por una cosa, otros por otra cosa. Pero Andrés Manuel, lo mismo, es como finalmente él se voltea con lo mismo de la cuestión militar, le tuercen la mano en todos los temas, y es donde yo hago una pausa con lo que yo había visto anteriormente, y él de repente empieza a hablar, llega a Kerry y le da instrucciones, hace 2 años. El zar del clima de Estados Unidos, ¿no? Veterano Exactamente. político. Exacto. Recomiendo, por cierto, mi video sobre la logia Skull and Bones, donde lo retrato bien a Kerry. Tipo que siempre está en las más altas esferas del poder y lo sigue estando, ¿no? A sus 80 años. Que viaja muchísimo a México. Me tomé la Muchísimo. molestia de verlo. Ha viajado más a México Kerry que a cualquier otro país, teniendo una función diplomática actualmente, que es ir a vender el ecologismo Ajá. corporativo yanqui a todo el mundo. Pero está Exacto. obsesionado con México. Creo Y que con fue México, 24 veces wow, en no sabía yo estos eso. últimos años. No sabía yo eso. Porque se ha No reunido le he con llevado AMLO, con Sheinbaum, con Ebrard. Ha tenido una cantidad enorme, con gobernadores, con este muchacho del que hablamos, el amigo de Elon Musk, con todo el mundo. Sí, ¿cómo se llama? Sí, el gobernador de Nuevo León. Ahorita se me olvidó su nombre, pero no sé por qué ajá, sí, ay, ¿cómo se llama? Sí, qué horrible, el muchacho horrible. Sí, el gobernador de Nuevo León. Mira, no le he llevado la cuenta a Kerry, pero lo que es cierto es que realmente él le tuerce la mano a Andrés Manuel, y Andrés Manuel cambia completamente su discurso. Y aquí es una cosa muy importante. Se anuncia el Plan Sonora de Energías Renovables, que parece realmente dictado desde la oficina de John Kerry. Y el estado de Sonora es un estado muy importante, es un estado clave, tiene frontera con Arizona, y se plantea, ¿no? Este plan Sonora de energías renovables, que es que implica todo, ¿no? Implica obviamente primero es una planta fotovoltaica en la ciudad en una de las principales ciudades que tienen un puerto, ahorita Puerto Peñasco, Sonora. Y desde aquí supuestamente va a seguir creciendo. Se habla de varias plantas fotovoltaicas, de la generación de litio, que aquí sí otra vez se saca a China de la ecuación, pues se, se juega con los intereses de Estados Unidos para desarrollar el litio, obviamente, pues maquiladores, supuestamente ahí también va a haber plantas para la construcción de microprocesadores, para realmente estar en esta nueva cadena productiva que va a ser liderada por Estados Unidos, obviamente, en todo el hemisferio. Y bueno, también hay un proyecto de una planta desalinizadora, mega desalinizadora de agua también en Puerto Peñasco, que ya está haciendo, yo he escrito bastante de eso, he escrito bastante de Plan Sonora, bastante de la desalinizadora, que yo creo que lo que va a llevar realmente este proyecto. Ya está el proyecto en Arizona, que va a ser construido por una empresa estadounidense, y finalmente va a ser movida también por energía de los Estados Unidos, que va a venir de Arizona. Entonces ya hay todo y de repente Andrés Manuel cambia
completamente su discurso y empieza a apoyar a Plan Sonora. Y, por ejemplo, Marcelo Ebrard habla de plantas desalinizadoras, en plural, empieza a hablar de energías renovables, y todo esto pues nos cambia la visión de alguna forma, ¿no? Y supuestamente esto va a ser un polo de atracción de capitales impresionante. De hecho, también se construye una planta de gas natural licuado que va a atravesar el estado de Sonora. Entonces, todo va para reconstruir esta cadena de suministro después de la guerra en Ucrania y después de todo lo que ha pasado en los últimos años desde 2020. Guadalupe, Sheinbaum, Imaz, Antonio Santos, Imanol Ordórica y Hugo López-Gatell comienzan su trabajo político en la década del 80 militando en el Consejo Estudiantil Universitario de la UNAM. Han tenido en la UNAM un importante semillero de funcionarios. Por lo que he leído, ahí tienen también un vínculo hasta el día de hoy fuerte con John Ackerman, que se distanció de AMLO, que lo acompañaba a los viajes estos de Estados Unidos, que a mí me llamaron tanto la atención en la campaña del 18, donde se saca la foto con JP Morgan detrás, etcétera, que para mí es como el último ritual de subordinación a la élite americana. Sí. Pero bueno, ha sido muy importante en ese sentido el aparato académico para estos personajes puntuales, ¿no? que he nombrado en su construcción política. Ahora hay una polémica sobre el tema de los libros de texto, etcétera. ¿Nos podría comentar brevemente su opinión? ¿Y cuál cree usted que es el rol o que puede ser el rol del adoctrinamiento educativo en los próximos años para domesticar a un pueblo mexicano que es bastante, si se quiere, patriótico y conservador en estas nuevas directrices globalistas que comparten todos los candidatos? Con esto cerraríamos el bloque México. Agenda 2030 completamente. O sea, los libros de texto, la crítica de la oposición ha sido bastante pueril y bastante mal articulada. La verdad es que desafortunadamente no se están entendiendo bien cómo suceden las cosas, ¿no? Pero el feminismo, la agenda de género, toda esta cuestión liberal de la que ustedes han hablado mucho en sus programas, pues está contenida en los libros de texto. Definitivamente hay todo un cambio ideológico. Como yo dije, ¿es una cuarta transformación? Sí es una cuarta transformación. Cuando hablan de que la independencia, la reforma, la revolución, todo se concibe o se construye desde la forma positiva. En este caso, estamos hablando de un cambio ideológico, de una revolución cultural, porque realmente tú estás exactamente diciendo eso. México más nacionalista, más conservador, el catolicismo. Y eso es a mí me llama mucho la atención y todavía tengo esta duda, ¿no? Porque a mí Sola Linde me dijo que Andrés Manuel era católico. Y yo tenía la idea de católico, pero él no es católico, es protestante, es cristiano. Entonces, con su cristianismo adopta este tipo de nuevos paradigmas, ¿no? Entonces ya este catolicismo que no aceptaba los paradigmas de la Agenda 2030, le permite avanzar hacia ese punto, ¿no? Y él tiene en su equipo gente que entiende muy bien cómo hacer esto y trabajan 24 horas en mandar este tipo de mensajes. Y con estos libros de texto se empieza una revolución cultural. O sea, la cuarta transformación es la transformación globalista de México. Totalmente. Y además de todo, lo más interesante es que además va a ser ejecutada a la fuerza. ¿Por qué? Porque si no la quieres tener, vas a tener militares en todo el país. Ya se están construyendo los cuarteles en todo el país para que la Guardia Nacional tenga donde dormir. Entonces ya no hay vuelta atrás. Este proyecto y este modelo, el PRI fue muy interesante. Cuando sale el PRI, cuando la gente compara el PRI con Morena, hay algunas características bien interesantes. ¿Por qué? Porque sí, de alguna vez es el catch-all party, es un partido que incorpora a todo el mundo, pero por el lado del PRI, la consolidación de la Revolución Mexicana a través del partido y la dictadura perfecta, sacas a los militares, los metes a sus cuarteles, pero en este momento, al contrario, este nuevo partido que se forma, entonces sacas otra vez a los militares y los dejas operando en todo el país y entonces consolidas el poder militar. ¿Para qué? Para hacer efectiva toda esta transformación vinculada a los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos y a la transición energética. ¿Y quién es la mejor que puede hacer la transición energética, que la entiende bien? Claudia Sheinbaum. También hubiera podido ser
Marcelo Ebrard. Él no tiene el menor empacho y no tuvo el menor empacho en todos estos años de asegurarle a sus jefes que él iba a ser el perfecto empleado. Pero como es tiempo de mujeres, es mucho más redituable. Por eso a Xochitl Gálvez, por eso la competencia va a ser entre un hombre y una mujer. Perdón, no entre un hombre y una mujer, entre dos mujeres. ¿Por qué? Porque va a ser una mujer. Entonces, todavía el avance del globalismo más directo, ¿no? Es perfecto, es un proyecto perfecto. Espectacular análisis de su parte, Guadalupe. Vamos a cerrar este bloque de México que queda perfecto. Los invito a compartirlo en todas sus redes y grupos, a darle like, a comentar, por supuesto, sus opiniones respetuosamente. Y bueno, vamos a proseguir luego con un segundo bloque de Estados Unidos que saldrá pronto. Muchas gracias. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.